Hola compañeros y maestra, mi nombre es Luis Alberto Hernández Pérez y esta es la exposición de la unidad 7, ciclos termodinámicos, Carnot de potencia y refrigeración. Bueno, y pues vamos a empezar. Para empezar, pues un ciclo termodinámico es un circuito de transformaciones termodinámicas realizadas en uno o más dispositivos destinados. El objetivo de estas transformaciones es la obtención de trabajo a partir de dos fuentes de calor a distinta temperatura o de manera inversa, a producir mediante la aportación de trabajo el paso de calor de la fuente de menor temperatura a mayor temperatura. Ahora, en esta exposición pues vamos a tratar tres tipos de ciclos termodinámicos, que es el ciclo de Carnot, el ciclo de potencia y el ciclo de refrigeración, que los voy a desglosar a continuación. Bueno, el ciclo de Carnot. En 1824, un ingeniero y físico francés, Nicolas Leonard Sadi Carnot, avanzó el estudio de la segunda ley de la termodinámica al formar un principio también llamado la regla de Carnot. Este principio establece dos cosas. La primera es que ningún motor puede ser más eficiente que un motor reversible, un motor térmico de Carnot, que opera entre los mismos depósitos de alta temperatura y baja temperatura. En el segundo punto, las eficiencias de todos los motores reversibles que funcionan entre los mismos depósitos de temperatura constante son los mismos, independientemente de la sustancia de trabajo empleada o los detalles de operación. Ahora, vamos a ver lo que son las etapas del ciclo de Carnot. Este consta de 4 procesos. Dice, en el primer proceso le damos calor al aire del cilindro, manteniendo la temperatura constante e igual a la de la fuente a alta temperatura. Esto provoca un aumento de volumen y de presión, por lo cual todo el calor transferido es convertido en trabajo. En el proceso 2 se permite una expansión adiabática, sin intercambio de calor con el exterior, a fin de disminuir la temperatura y a costa de perder presión. En el proceso 3 se pone en contacto el sistema con la fuente de calor a baja temperatura y el gas comienza a comprimirse, pero no aumenta su temperatura porque va cediendo calor a la fuente fría. Al no cambiar la temperatura, tampoco lo hace la energía interna, y la cesión de calor implica que hay que hacer un trabajo sobre el sistema. Por último, en el proceso 4 se mantiene aislado térmicamente el sistema mientras se comprime, con lo cual aumenta su temperatura hasta el estado inicial. La energía interna aumenta y el calor es nulo, habiendo que comunicar un trabajo al sistema. Muy bien, ahora también tenemos lo que es la refrigeración por el mismo sistema de Carnot. Pues funciona pero a la inversa. Dice, el ciclo se recorre en sentido antihorario, ya que el trabajo es negativo. Bueno, y pues igual funciona con 4 etapas. La primera es la expansión adiabática. El gas se enfría sin pérdida de calor hasta la temperatura del foco frío T2. La expansión isoterma. El gas se mantiene a la temperatura del foco frío T2 y durante la expansión absorbe el calor Q2 de dicho foco, como está plasmado en el diagrama que tenemos a la derecha. Compresión adiabática es el punto 3. El gas se calienta hasta la temperatura del foco caliente T1 sin intercambio de calor. Y por último, la compresión isoterma. Dice, al gas cede el calor Q1 al foco caliente, manteniéndose a la temperatura de dicho foco T1 y cerrando el ciclo. Este procedimiento lo tenemos ahí en este diagrama del lado derecho, que es muy importante el uso de estos diagramas para comprender los pasos de estos ciclos. Muy bien, ahora pasemos al ciclo de potencia. Los ciclos de potencia de gas o dispositivos cíclicos generadores de potencia revisten gran importancia en el estudio de la termodinámica, ya que varios sistemas y máquinas se basan en su funcionamiento, motores,
y centrales termoeléctricas, por mencionar algunos ejemplos. Ahora, aquí tenemos tres tipos de ciclos de potencia, que es el ciclo Otto, que son con los motores de combustión interna que utilizan los automóviles, el ciclo diésel, que es igual, lo usan generalmente camiones, porque los camiones necesitan más torque que velocidad, entonces es para trabajo más pesado, por así decirlo, y el ciclo Brayton, que es el que ocupan las centrales eléctricas. Bueno, hablemos del ciclo de Otto. Este ciclo se compone de 4 tiempos, que a continuación voy a explicar. En el diagrama de aquí abajo podemos ver las 4 etapas que recorre, que se llevan a cabo dentro del motor para hacer que funcione. Y en el lado derecho podemos ver un automóvil, un BMW, que su motor está en la parte frontal del automóvil, donde se lleva este ciclo en el motor y es distribuido a las ruedas para que avance. Ok, bueno, la primera etapa pues es la de admisión. La válvula de admisión se abre, permitiendo la entrada en el cilindro de la mezcla de aire y gasolina. Al finalizar esta etapa, la válvula de admisión se cierra. El pistón se desplaza hasta el denominado punto muerto inferior, que es lo que sucede en el primer tiempo, como aquí lo tenemos en el diagrama. Después viene lo que es la compresión adiabática. La mezcla de aire y gasolina se comprime sin intercambiar calor con el exterior. La transformación es, por tanto, isentrópica. La posición que alcanza el pistón se denomina punto muerto superior. El trabajo realizado por la mezcla en esta etapa es negativo, ya que ésta se comprime, como podemos verlo en el diagrama 2. La explosión. La bujía se activa, salta una chispa y la mezcla se enciende. Durante esta transformación la presión aumenta a volumen constante. La expansión. La mezcla se expande adiabáticamente. Durante este proceso la energía química liberada durante la combustión se transforma en energía mecánica, ya que el trabajo durante esta transformación es positivo. Después viene el enfriamiento isócoro. Durante esta etapa la presión disminuye y la mezcla se enfría, liberándose calor al exterior. Por último, lo que conocemos la cuarta etapa es el escape. Dice, la válvula de escape se abre, expulsando al exterior los productos de la combustión. Al finalizar esta etapa, el proceso vuelve a comenzar. Como habíamos comentado al principio, se lleva a cabo todo este ciclo en los automóviles y los gases salen desechados por el escape por la puerta trasera, como podemos verlo en el ejemplo con este automóvil. Muy bien, ahora vamos con los motores a diésel. El motor a diésel también funciona en 4 tiempos, pero también puede ser en 2. Como podemos verlo, casi funciona igual que el ciclo Otto en los automóviles. Pero como les comentaba, este tipo de motores se usan más en camiones de carga o tractores porque necesitan más torque. O sea que no necesitan ser muy veloces, sino que necesitan poder cargar mucho peso, como es el caso de un camión, un Torton, un tráiler, un tractor. Que estos pues suelen pesar toneladas, muchísimo más que un automóvil convencional. Ahora las 4 etapas pues igual es la admisión. En esta etapa entra aire en el cilindro sin mezcla de combustible, que es succionado por el pistón en su movimiento de descenso. En la segunda etapa es la compresión. Después de alcanzar el pistón del extremo inferior y una vez se cierran las válvulas de admisión, el cilindro inicia su ascenso, comprimiendo el aire hasta llegar al punto más alto de la carrera. La relación de compresión varía entre 14 y 22. La tercera etapa es encendido, combustión y expansión. La elevación de temperatura a los 440 grados Celsius que acompaña la compresión permite una combustión espontánea al inyectar el combustible. Con las válvulas cerradas, la expansión del gas obliga al pistón a descender hasta el punto muerto inferior, PMI. Por último, llega la etapa 4, que es el escape. Al llegar el pistón al punto muerto inferior, PMI, las válvulas de expulsión se abren y los gases
se expulsan al exterior. Como se los había comentado, los gases salen del motor y el ciclo vuelve a comenzar. En este caso, en los motores a diésel su olor es muy característico y este tipo de motor pues no necesita chispa como lo hace como hace la bujía en los motores por el ciclo Otto. Con la pura presión, compresión, el diésel pues prende, explota. Muy bien, ahora vamos con el ciclo Brayton. La base del motor de turbina de gas, por lo que el producto de ciclo puede ir desde un trabajo mecánico que se emplee para la producción de electricidad en los quemadores de gas natural o algún otro aprovechamiento, caso de las industrias de generación eléctrica y de algunos motores terrestres o marinos, respectivamente, hasta la generación de un empuje en un aeroreactor. En estas es así donde se aplica el ciclo de Brayton. Ese ciclo puede ser de ciclo abierto o de ciclo cerrado, como lo tenemos en las imágenes en la parte inferior izquierda. Ahora, pues también este ciclo pues tiene sus etapas, ¿verdad? Que a continuación pues se las voy a desglosar. La primera es la admisión. El aire frío y a presión atmosférica entra por la boca de la turbina. Número 2. El compresor. El aire es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante un compresor movido por la turbina. Puesto que esta fase es muy rápida, se modela mediante una compresión adiabática. Número 3. Cámara de combustión. En la cámara, el aire es calentado por la combustión de queroseno. Puesto que la cámara está abierta, el aire puede expandirse, por lo que el calentamiento se modela como un proceso isóbaro. La siguiente etapa es la cámara de combustión. Eso ya lo había comentado. Lo que sigue es la turbina. El aire caliente pasa por la turbina a la cual mueve. En este paso el aire se expande y se enfría rápidamente, lo que se describe mediante una expansión adiabática. Por último viene el escape. El aire enfriado, pero a una temperatura mayor que el inicial, sale al exterior. Técnicamente este es un ciclo abierto, ya que el aire que escapa no es el mismo que entra por la boca de la turbina, pero dado que si entra en la misma cantidad y a la misma presión, se hace la aproximación de suponer una recirculación. En este modelo el aire de salida simplemente cede calor al ambiente y vuelve a entrar por la boca ya frío. En el diagrama PV esto corresponde a un enfriamiento a presión constante. Como lo pueden ver, así es como funciona el ciclo de Brayton. En la parte derecha podemos ver estas especies de turbinas que funcionan mediante este ciclo, y también abajo en la parte inferior derecha podemos ver una central de ciclo combinado, que es las que se usan pues para la generación de electricidad. Muy bien, por último pues vamos a ver lo que es el ciclo de refrigeración, que ya habíamos tocado en la parte inicial de esta presentación. Y pues la refrigeración es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo o un espacio. Este ciclo pues se divide en 4 partes, como lo podemos ver en la parte del diagrama inferior izquierda, y en la parte inferior derecha pues vemos un aire acondicionado común y corriente como lo conocemos, ¿verdad? Bueno, a continuación les explicaré las 4 etapas de este sistema. El primero es la expansión. El refrigerante en estado líquido a alta temperatura y alta presión fluye a través del regulador hacia el evaporador. La presión del líquido se reduce a la presión del evaporador cuando el líquido pasa por el regulador, de tal forma que la temperatura de saturación del refrigerante entra en el evaporador y será en este lugar donde disminuirá su temperatura para enfriarse. Una parte del líquido se evapora al pasar por el regulador con el fin de reducir la temperatura del refrigerante líquido hasta la temperatura de evaporación. Etapa número 2. Evaporización. En el evaporador el líquido se evapora a una temperatura y presión constante gracias al calor latente suministrado por el refrigerante. La presión se mantiene constante a pesar de que la temperatura del vapor aumenta debido al sobrecalentamiento.
El refrigerante se evapora completamente en el evaporador. Tercera etapa, compresión. Por la acción del compresor, el vapor resultante de la evaporación es aspirado por el evaporador hasta la entrada del compresor. La temperatura y la presión del vapor en el compresor aumentará debido a la propia compresión. El vapor de alta temperatura y alta presión se descarga del compresor en la línea de descarga. Por último, tenemos la condensación. El vapor fluye por la línea de descarga hacia el condensador, donde libera el calor hacia el exterior. Cuando el vapor se libera, su calor hacia el aire más frío. Su temperatura se reduce a la nueva temperatura de saturación correspondiente a la nueva presión y el vapor se condensa, volviendo al estado líquido. Antes de que el refrigerante alcance el fondo del condensador, se condensa todo el vapor y se enfría. El líquido enfriado llega al regulador y está listo para comenzar un nuevo ciclo de refrigeración. Ahora, las aplicaciones de la refrigeración son muchas, entre las cuales podemos mencionar la climatización de espacios habitados para alcanzar un grado de confort térmico adecuado para la habitabilidad de un edificio. En el caso de nosotros en el estado de Guerrero, pues solemos usarlo mucho porque las temperaturas en la costa son muy altas, de 35 grados más o menos. También pueden ser para la conservación de alimentos, medicamentos y otros productos que se degraden con el calor, como por ejemplo la producción de hielo o nieve, la mejor conservación de órganos en medicina o el transporte de alimentos perecederos, en el caso de los refrigeradores. Los procesos industriales que requieren reducir la temperatura de maquinarias o materiales para su correcto desarrollo. Algunos ejemplos son el mecanizado, la fabricación de plásticos o la producción de energía nuclear. Y por último, la criogénesis o enfriamiento a muy bajas temperaturas empleada para licuar algunos gases o para algunas investigaciones científicas. Esas serían las aplicaciones de este ciclo de refrigeración. Muy bien, compañeros y maestra, eso sería todo. Gracias por su atención.